Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a realizar hoy unos ejercicios de trigonometría para un nivel de cuarto de ESO. Comenzamos con el ejercicio 99, dice razonadamente y sin cambiar de unidad, clasifica según su amplitud un ángulo de 3 radianes. Después compruébalo expresándolo en grados, minutos y segundos. Bueno, un ángulo de 3 radianes es algo menor que pi radianes. Recordáis que pi son 3, 14, 15, 9, infinitas cifras decimales no periódicas. Como dice 3 radianes, será menor que 3,14, 15, de forma que será un ángulo menor que 180 grados, puesto que pi radianes se corresponde a media vuelta de la circunferencia, es decir, a 180 grados. Luego se trata de un ángulo obtuso. 3 radianes, si pasamos radianes a grados, recordáis que el factor de conversión es 180 grados, corresponde a pi radianes, los radianes se van y nos quedarán grados, se corresponde entonces aproximadamente a 171 grados 53 minutos, en torno a 171 grados 53 minutos. Vamos a visualizar esto a través del programa GeoGebra de matemáticas. Bueno, vamos a detallar aquí. La amplitud de un ángulo es el cociente entre la longitud del arco, la longitud de este arco, y la longitud del radio. Yo tengo aquí este arco de circunferencia, en este caso la circunferencia está centrada en el 0 y tiene radio 5, y tengo este radio que, como digo, es igual a 5. Esta longitud vale 15, este radio vale 5, de forma que tengo 15 entre 5 son exactamente 3 radianes. Y 3 radianes, como hemos visto, corresponde a un ángulo de 171 grados 53 minutos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar aquí claramente? Lo que vamos a observar aquí claramente es que la amplitud del ángulo no depende de la circunferencia que yo coja. Porque si yo cojo una circunferencia de radio 4, veis que lo que ocurre es que el arco de circunferencia ahora es menor. Ahora es menor y ahora en lugar de valer 15 como valía antes, vale 12. Como el radio vale 4, este cociente sigue valiendo lo mismo. La amplitud del ángulo sigue siendo de 3 radianes. 12, que es la longitud del arco, partido por 4, en la misma unidad de medida, si son metros, pues metros los dos, si son centímetros, centímetros los dos, de manera que tenemos una amplitud en radianes de 3 radianes. Si esto lo trasladamos a grados, minutos, segundos, pues con 3 radianes se corresponden, veis que el ángulo no ha variado. Si yo varío el radio de la circunferencia, el arco y el radio varían, pero el ángulo no varía. Lo mismo hago si la circunferencia tiene radio 3. Veis cómo voy variando el radio de la circunferencia, pero el cociente entre el arco que abarca este ángulo y el radio de la circunferencia es el mismo, por eso este ángulo tiene siempre la misma amplitud, que son 3 radianes, y se corresponde con un ángulo obtuso. Veis lo que va ocurriendo, como si yo voy variando la longitud del arco, ahí vais viendo lo que va ocurriendo. Por ejemplo, en el ángulo de 90 grados, veis que corresponde el ángulo de 90 grados a 4,71, que mide la longitud de este arco, partido por el radio, que en este caso estoy tomando una circunferencia de radio 3. Veis que si cambio la circunferencia, si cambio el radio de la circunferencia, pues ocurre que el arco varía, ahora este arco tiene una mayor longitud, pero la razón, el cociente entre la longitud del arco y el radio es el mismo. Es interesante que dediquéis un rato a entender qué es la amplitud de un ángulo cuando lo mido en radianes. La amplitud de un ángulo medido en radianes es la longitud del arco partido por el radio de la circunferencia, ¿de acuerdo? Si tengo un ángulo de 180 grados, voy a llevarle hasta aquí. Ahí tengo un ángulo de 180 grados, veis que el arco que le corresponde es exactamente 12,57. Cuando divido 12,57 entre 4, ¿qué me sale? Me sale exactamente pi radianes. Pi radianes que en el caso de 90 grados no lo expresa exactamente en función de pi, pero 1 partido por 57 podéis comprobar que es pi medios radianes, ¿de acuerdo? Bueno, ya digo que es muy interesante para entender bien lo que es la amplitud de un ángulo medida en radianes, que es la longitud del arco partido por la longitud del radio. Y eso lo podemos expresar en radianes, y para pasar de radianes a grados, pues ya sabéis entonces cuál es el factor de conversión. Nuestro ángulo
obtuso era aquel que tenía 3 radianes. Voy a buscar, como el radio es 4, voy a llevar el arco para que valga 12. Y veis que cuando llego al 12, ahí está. A ver que no me paso. A ver. Lo siento. Esta mano mía. Esta no acaba de cuadrarlo. Pero bueno, lo veis perfectamente, ¿verdad? A ver si soy capaz. 98, me paso un poco, no llego. En fin, ahí estamos. 12 partido por 4, que son exactamente 3 radianes, que corresponde a este ángulo. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que se ha entendido este ejercicio número 99. Continuamos entonces, luego se trataba de un ángulo obtuso. Vamos con el ejercicio número 100. Este ejercicio es más mecánico, es más sencillo. Me dice que exprese en radianes la amplitud de un ángulo que nos lo dan en grados menos 60 grados. Bueno, pues utilizamos el factor de conversión, pi radianes son 180 grados, simplificamos y nos queda fácil menos pi tercios radianes. Hacemos lo mismo en todos los casos, menos 300, pues menos 300 por pi partido por 180 nos quedarán menos 5 pi tercios. Recordáis que este signo menos es porque medimos ese ángulo en sentido horario. El sentido horario, el de las agujas del reloj, es sentido negativo, y sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj, es el sentido positivo. De manera que si me dicen el ángulo de menos 60 grados, tendré un ángulo de amplitud 60 grados, pero en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, del giro de las agujas del reloj. Bueno, 480, volvemos a hacer otra vez el factor de conversión, nos queda 8 pi tercios, veis que este ángulo ya es positivo, aunque es mayor que 360 grados, bueno, pues nosotros lo dejamos en función de, será una vuelta completa a la circunferencia, que son 360 grados, y luego llevar otros 120 grados, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el número ejercicio 100, apartado D. 720 grados son 4 pi radianes, es decir, 2 vueltas completas a la circunferencia. ¿Recordáis? Una vuelta completa a la circunferencia son 2 pi radianes, que son 360 grados, pues 720 grados lo que estamos haciendo es dar 2 vueltas a la circunferencia. El ángulo de 600 grados con el factor de conversión nos quedará 10 pi tercios, y por último 1125 pues son 25 pi cuartos radianes, ¿de acuerdo? Pues daremos 3 vueltas a la circunferencia y el resto nos quedaríamos en la cuarta vuelta a la circunferencia sin completarlo, es decir, con una amplitud de 25 pi cuartos radianes. Ya digo que este problema es muy sencillo, es muy mecánico, no hay que hacer otra cosa que aplicar los factores de conversión. Pi radianes son 180 grados. Bueno, vamos con el 101, dice determina la amplitud de un ángulo que abarca un arco de 1,5 metros de longitud de una circunferencia de 3 metros de radio. Interesante. Nos piden que lo expresemos en radianes y en grados. Sabemos que la amplitud en radianes, importante, en radianes de un ángulo, es el cociente entre la longitud del arco y el radio de la circunferencia en la que estoy midiendo ese arco, ¿de acuerdo? Como me dicen que tengo una circunferencia de 3 metros de radio, pues la circunferencia, su radio medirá 3, y que abarca un arco de 1,5, pues el arco, ahora lo vemos en el dibujo, lo veremos en el dibujo, de forma que al dividir 1,5 entre 3, pues me queda un medio, 0,5 radianes, medio radian. ¿Cómo hacemos para pasar de radianes a grados? Pues hacemos el factor de conversión ahora al revés. 180 grados son pi radianes, se van los radianes con los radianes y me queda en torno a 28 grados 38 minutos. Ya sabéis que como pi es un número con infinitas cifras decimales no periódicas, es posible que nos salga exactamente lo mismo dependiendo del número de cifras decimales que cojamos, ¿vale? Pero aproximadamente nos sale el mismo ángulo. ¿Se entiende entonces? Luego, ¿qué amplitud tendrá un ángulo que medido en una circunferencia de radio 3 abarca un arco de 1,5? Pues tendrá una longitud de medio radian, 0,5 radianes, un medio de radian, que corresponde exactamente, haciendo la transformación, a 28 grados 38 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el ejercicio 101, y el 101 lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí muy fácil, porque si yo me voy a la circunferencia de radio 3, voy a buscar un arco que mida 1,5. ¿Veis que aquí va variando el arco? ¿Veis que aquí el arco, que es lo que está aquí significado en la gráfica con la D, veis el arco vale 2,64 y el radio de la circunferencia
lo he puesto para que valga 3. ¿Veis? El radio de la circunferencia vale 3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a buscar, tendré que ir bajando el arco porque quiero un arco de 1,5, voy bajando, veis que voy bajando el arco hasta que llego a ver, ahí estaba, ahí está. 1,5 es lo que mide el arco, ¿lo veis? Aquí este arco desde aquí hasta aquí mide 1,5 metros y el radio de la circunferencia mide 33 metros. 1,5 partido por 3 son 0,5 radianes. Si lo pasamos a grados será 28,66 en forma decimal, ¿verdad? Y si lo pasamos a grados, minutos, segundos, se corresponde con 28 grados en torno a 39 minutos. Lo que os decía antes de la aproximación, no sale exactamente lo mismo que salía en el apartado anterior porque en el programa este pues seguramente haya cogido alguna cifra decimal más, ¿de acuerdo? De forma que veis que el ángulo correspondiente corresponde a 0,5 radianes, que si lo pasamos a grados será en torno a 28 grados 39 minutos. Así vamos obteniendo la amplitud de cualquier ángulo. Bueno, vamos a ver una cosa curiosa. ¿Qué ocurre si yo varío el arco de la circunferencia? Si yo hiciera esta circunferencia más grande, desde luego el ángulo no varía. ¿Por qué no varía? Pues no varía porque el cociente no va a variar. Mirad, lo que decíamos antes del ejercicio 99, ¿lo veis? ¿Veis ahora que el arco cuánto mide? El arco ahora, si la circunferencia le he aumentado el radio y ha pasado de valer 3 a valer 4, pues este ángulo, que sigue siendo el mismo ángulo de medio radián, es porque este arco, ¿cuánto vale? Este arco vale 2. Si yo hiciera la circunferencia de radio 5, ¿cuánto pensáis que valdría el arco? Pues el arco, para que valiera medio radián, sería exactamente 2,5. Vamos a verlo. Si yo varío el radio de la circunferencia, veis que este cociente sigue siendo el mismo, por eso este ángulo tiene la misma amplitud. Recordad que la amplitud de un ángulo en radianes es el cociente entre la longitud del arco que abarca y el radio de la circunferencia sobre la que estamos construyendo ese arco, ¿de acuerdo? Luego me queda 28,66 grados en forma incompleja, lo paso a forma compleja, que es 28 grados 39 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Veis entonces que el ejercicio me decía, oye, coge una circunferencia de radio 3, sobre ella traza un arco que mida 1,5 y mira a ver a qué ángulo le corresponde, pues le corresponde un ángulo de 28 grados, esto es incierto, ¿verdad? Eso lo vamos a quitar, era referido al apartado anterior, no es que sea obtuso, no es obtuso ni mucho menos, es un ángulo agudo, veis que es un ángulo más pequeño que 90 grados, eso estaba ahí del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ejercicio entonces está hecho, vamos a continuar y continuamos con el ejercicio número 102 para acabar esta primera parte de los ejercicios referido a la medida de ángulos. Dice el ejercicio 2 que calculemos de forma razonada el valor de los ángulos que se señalan en la figura. Pues vámonos a la figura, otra vez echamos manos del programa GeoGebra que ya hemos visto, que es muy interesante que lo sepáis y aprendáis a manejarlo. Bueno, nos piden que calculemos cuánto vale este ángulo central. Lo primero que vamos a calcular es cuánto vale este ángulo central y este ángulo central es muy sencillo de calcular. Es muy sencillo de calcular porque esto es un hexágono regular, esto es un polígono regular de 6 lados y entonces tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, en particular estos ángulos centrales. Veis que si yo trazara, si yo trazara todos estos segmentos, tendríamos exactamente 6 triángulos exactamente iguales y ahora vemos que van a ser además equiláteros, ¿verdad? De manera que si yo lo que quiero es saber cuánto vale la amplitud de este ángulo, de uno de ellos, como estos son iguales y esto vale 360, pues 360 grados entre 6 me dirá 60 grados, ¿de acuerdo? Vamos a visualizarlo esto bien y voy a quitar de aquí algo de lo que he dibujado para... No, esta no la tengo que quitar, la que tengo que quitar es esta. Tal y como está el dibujo en el ejercicio, ¿verdad? Vamos entonces a medir este ángulo. Y este ángulo vamos a ver que es tan sencillo como pinto cuánto vale ese ángulo y ese ángulo exactamente, como decíamos, vale 60 grados. El siguiente ángulo que nos piden es este ángulo que estoy marcando aquí con el cursor, ¿vale? Y este ángulo que estoy marcando aquí con el cursor es muy sencillo porque si yo trazo esta
que hay aquí, que era la A, veis que este ángulo y este ángulo formarían el ángulo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, como este triángulo es un triángulo equilátero, y diréis vosotros, ¿por qué es equilátero? Sería isósceles, porque este radio es igual que este radio. Si este radio es igual que este radio, y por tanto, como a lados iguales se oponen ángulos iguales, este angulito que hay aquí y este angulito que hay aquí son iguales. Claro, la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, luego este ángulo que ya sabemos que vale 60 y estos dos suman 180 grados. Como estos dos son iguales, puesto que esto es el radio y esto es el radio, y a lados iguales, como digo, se oponen ángulos iguales, tendremos entonces que cada uno de estos ángulos mide exactamente 60 grados. Ahí tenéis uno y el otro, vamos a ver que efectivamente también mide 60 grados. Es decir, que cada uno de los ángulos de este triangulito que hay aquí son iguales y vale cada uno de ellos 60 grados. Por tanto, si yo lo que quiero calcular es cuánto vale este ángulo completo, si este vale 60 y este vale 60, pues ¿cuánto va a valer el ángulo buscado? Pues el ángulo buscado valdrá exactamente 120 grados. No, aquí no tengo que hacerlo así. A ver, voy a empezar aquí, sigo por aquí y sigo por aquí. No lo estoy haciendo bien. A ver, un segundo, que lo vemos en un momento. Empiezo y digo que ese ángulo vale exactamente 120 grados. Ahí lo tenemos, ese ángulo que llamamos delta vale 120 grados, puesto que es la suma de ese ángulo y ese ángulo que son los dos del triángulo. Bueno, vamos a ver cuánto vale este último angulito que hay aquí, y esto de los ángulos de estos triángulos que nos piden se pueden hacer de diferentes maneras. Yo lo estoy haciendo de una forma, pero vosotros lo podéis pensar, lo podéis visualizar de otra, ¿vale? El caso es llegar a la misma determinación, llegar a que este ángulo central vale 60 y que este ángulo que hay aquí vale 120. Podéis jugar con ello, que decir, bueno, voy a ver si lo intento yo hacer de otra manera, y así es como se aprenden las matemáticas y en particular el estudio de los ángulos y de la trigonometría que estamos comenzando a ver, ¿vale? Bueno, nos piden ahora que calculemos este ángulo que estoy señalando con el cursor y hay varias maneras de hacerlo. Hay una manera de hacerlo que nos va a servir para recordar, que es como yo lo voy a hacer, que lo que observamos es que veis que este arco que hay aquí y este arco que hay aquí, que están nombrados como E y R, son iguales. Este arco E de circunferencia, esto es un arco de circunferencia, y este otro arco de circunferencia, este arco E y este arco E son evidentemente iguales, puesto que estos lados son iguales, puesto que el triángulo, el polígono es un hexágono regular y tiene todos los lados iguales, por tanto el ángulo central que abarca este arco es igual que el ángulo central que abarca este arco, por tanto los arcos son iguales. Estos arcos miden lo mismo, miden exactamente 3.04, aunque no lo pone, ¿de acuerdo? Entonces, hay una propiedad que me dice que en una circunferencia, veis que yo podría dibujar aquí una circunferencia, la medida del ángulo central que abarca el mismo arco que un ángulo que no es central, sino que es interior a la circunferencia, si este ángulo que está aquí sobre la circunferencia abarca el mismo arco, este arco vale la mitad que el central, ¿vale? Cuando tiene el vértice sobre la circunferencia, tiene una amplitud exactamente la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. Como abarcan el mismo arco, porque este arco y este arco hemos dicho que eran iguales, este central mide 60, pues este mide exactamente la mitad que el central que abarca el mismo arco. Es decir, que estamos seguros que ese ángulo entonces medirá ¿cuánto? Pues medirá 30 grados, porque la mitad de 60 es 30. Lo visualizamos y vamos a ver que si yo pincho aquí y pincho aquí, me sale ese ángulo que es de 330, que no lo quiero, ¿vale? Lo voy a borrar, y el que quiero es exactamente el otro. Entonces, si voy en este sentido, me va a salir exactamente ese angulito que llama epsilon, que es un ángulo de exactamente, a ver, exactamente como digo, 30 grados. Ahí lo tenemos bien claramente. Luego el ángulo primero que nos pedían el central era 60, este ángulo que abarcaba
los dos lados son 120 grados y este último, que abarca estas dos diagonales del hexágono regular, pues exactamente mide 30. Podéis tratar de calcular este 30 de muchas maneras porque se puede hacer de diferentes maneras, viendo cuánto valen los ángulos de este triángulo grande o utilizando este otro triángulo y apoyándonos que este también es un ángulo de 180 grados. De muchas maneras podéis tratar de calcular cada uno de esos ángulos. Bueno, vamos a ver, seguimos. Y si este vídeo te ha resultado útil, pues muchas gracias por tu like y próximamente seguiremos con más ejercicios de trigonometría. Recuerda suscribirte a mi canal Fede Batres. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.